Hola, Adelante, profe. ¿Qué tal, ¿cómo profe? están? ¿Todo bien? Sí, ¿Algunos profe. participantes no tienen alguna pregunta? Este es el caracudo de ustedes, ¿verdad? Como estudiante de electromecánica, porque prácticamente en todas sus actividades van a estar realizando este tipo de pruebas y ensayos. Y si nos dedicamos a la parte eléctrica, con mayor razón todavía. Eléctrica, electromecánica, ¿no? Espero que dentro de poco me inviten ya para su empresa electromecánica. Hola. ¿Qué tal? ¿Estamos? Bueno, estamos Juan Manuel, Liz, Marcelo y ¿cómo es Federico? ¿Qué pasó? Marcelo, allá, Cristian, ¿cómo están? ¿Todo bien? Excelente, Todo bien, profe. profe. Bueno, no tuvieron problema en el examen, ¿verdad? Ninguno tuvo problema en el examen, ¿verdad? No, Más o menos, profe, profe. todo claro, profe. Bueno, estamos ya en un grupo numeroso, nuevamente. Entonces, otra de las pruebas que normalmente se realiza los transformadores de potencia son las pruebas de relación de transformación. Esta prueba normalmente es una prueba de rutina, una prueba de campo. Y para cada mantenimiento preventivo se tiene que realizar se realiza normalmente esta prueba de relación de transformación. Como también es conveniente cuando se repara un transformador o se retiró, entonces es importante hacer las mediciones correspondientes. Y esta medición de relación de transformación, normalmente los transformadores de potencia tienen sus conmutadores bajo carga. Y eso se tiene que estar accionando en cada punto, dependiendo de la cantidad de relaciones que tenga. En todos los puntos hay que hacer esa medición esa prueba de relación de transformación. De tal manera que para comprobar con los datos que se tiene en el inicio, ¿verdad? Normalmente esta prueba se realiza con el TTR para medir la relación de transformación que se realiza sin carga. Normalmente es energizado también. Esto se hace en el taller o en las estaciones. Cuando sale fuera de servicio del transformador, entonces, o cuando sufre una avería también, cuando hay un problema, un cortocircuito en el sistema, fuera de la estación y que le sacó fuera el servicio toda la estación, entonces es conveniente hacer. Normalmente se realiza esta prueba, además de otras pruebas que normalmente se realiza cuando ocurre un evento de esa naturaleza. Primero se realiza la parte, digamos, de mediciones. También se tiene que controlar el aceite aislante. Se le hace un control físico-químico y cromatográfico. Además, acá para salir de la duda también hay una nueva medición que se llama una medición de respuesta en frecuencia. Eh, Se llaman FRA. Para la gente que ya están circulando por las estaciones, habrá escuchado ya. O en otra materia seguramente ya escucharon, ya que dieron máquinas eléctricas y ensayos de transformadores. Entonces, actualmente ese equipo ya se adoptó también
mediciones de rutina y de control en campo. Como también en fábrica se hace esa medición y sirve como referencia a futuro para la puesta en servicio del transformador. Porque los registros de fábrica, por ejemplo, cuando se transporta, entonces podemos chequear si realmente las curvas de esas mediciones se corresponden. Caso contrario, entonces hay que controlar los registros. O sea, se controla primeramente los registros de impacto y luego se hace esta medición. O sea, una de las tantas mediciones que se tiene que realizar. Bueno, acá tenemos ¿cómo se hace? El conexionado del TTR, el equipo de prueba y el transformador que se va a estar controlando. Además, con este equipo también vamos a poder controlar la polaridad del transformador, si es una polaridad sustractiva o aditiva. Todo ello también tiene mucho que ver en el momento de evaluación de un equipo. La resistencia de contacto. Esta prueba sirve para determinar la resistencia de contacto de cualquier tipo de interruptor o seccionador. Su medición muestra el calentamiento esperado en el contacto considerado, así como la verificación del ajuste de los contactos de los interruptores y cuchillas de los seccionadores de alta tensión. Es muy importante la resistencia de contacto. Normalmente esto es una prueba de rutina también que se hace en los ensayos de campo. Cada vez que se hace mantenimiento preventivo de los equipos se tienen que hacer estas mediciones, como también otras mediciones que se va a realizar a los interruptores y seccionadores. También existen una prueba que se llama predictiva, que es la medición de temperatura a través a través de un termógrafo. Entonces, con eso también se determina si la resistencia a contacto es muy elevada, entonces hay que corregir eso porque genera mucha temperatura y puede llegar a fundir los contactos tanto en interruptores como en los seccionadores. Para la determinación de la resistencia se pueden utilizar dos métodos de medición, uno por caída de tensión, milivoltios a través de los contactos y otro en proporción directa al calentamiento de los contactos teniendo los milivatios de RI cuadrado que disipan esto al paso de la corriente nominal. Cualquiera de los dos métodos lleva a encontrar la resistencia de contacto, para lo cual existen diferentes aparatos. A partir de una fuente de corriente directa, se miden los miliamperes que son leídos directamente en una escala cuyas unidades están dadas directamente en millón. Valor máximo no tiene que estar alrededor de los 30 microohm. El tiempo de operación en un interruptor también es importantísimo en una estación eléctrica. Antes de la puesta en operación de cualquier interruptor se debe comprobar la duración de los tiempos de cierre y apertura del mismo y ver si cumple con las especificaciones técnicas del equipo. El tiempo de cierre, el periodo comprendido en el instante en que se energiza la bobina de cierre del interruptor y el instante en que se tocan los contactos. Normalmente el tiempo de cierre está algo así, a partir de 30 milisegundos para adelante, no mayores a 80. Los modernos está orillando entre 30 a 35 milisegundos nada. El tiempo de apertura del periodo comprendido en el instante entonces que se energiza la bobina de disparo y el instante en que los contactos quedan completamente abiertos. Por eso es importante controlar tanto la apertura como la del cierre y registrar esos tiempos. Existen equipos para registradores de estos eventos. En los interruptores de gran volumen de aceite se utiliza un aparato analizador de operaciones que indica los desplazamientos reales de los bastones de operación del desplazamiento vertical. Bastones son los brazos que
que conectan los dedos de contacto del interruptor. Las pruebas anteriores sirven para que en el curso de la vida de los interruptores se pueda ir detectando el desgaste de sus partes en base a las pruebas, a las nuevas pruebas que comparan con las iniciales de puesta en operación. Entonces, acá se ajusta el tiempo de operación. De acuerdo al tiempo de operación también se van ajustando los mecánicamente para ir mejorando la tolerancia y el tiempo. Porque el tiempo de tanto de operación, de cierre como apertura, muy importante, porque este equipo es el que opera con carga. Ojo con eso, los seccionadores son equipos de maniobra que cierra o abre un circuito de potencia, pero sin carga. Ojo con eso. Y también es importante estos equipos para casos de mantenimiento porque la gente de operadora de mantenimiento se van a dar cuenta que el circuito realmente está abierto porque los contactos van a indicar que los contactos abiertos le da seguridad también a los personales de mantenimiento. De cualquier manera, tienen que también utilizar si no es un seccionador con puesta a tierra, entonces el personal de mantenimiento se le tiene que exigir para que utilicen seccionadores, o sea, equipos de puesta a tierra individuales, que forma parte del equipo de protección personal o colectiva de un equipo de trabajo. Otro elemento muy importante es la continuidad. ¿Qué se entiende por eso? La continuidad eléctrica de los equipos. El secundario de los transformadores de corriente y potencial, trampa de onda, reactores de los neutros, de los transformadores de potencia, etc. Dicha prueba se efectúa utilizando un multímetro conectado en la escala de menor resistencia en serie con el circuito bajo prueba. La aguja debe marcar una lectura cero, donde hay continuidad, e infinita en el caso de que el circuito está abierto. La polaridad. Este es muy importante para cualquier tipo de transformador. Necesario efectuar en los transformadores que han sufrido una reparación en su bobina y que a la hora de conectar las bobinas del plafo reparado se puede cometer errores en la colocación de los terminales. Y con esta prueba se determina la polaridad de las bobinas primarias y la secundaria de cualquier tipo de transformador. Y acá tenemos un diagrama que ustedes ya conocen por máquinas eléctricas, el diagrama de conexiones para determinar la polaridad sustractiva y en este otro circuito para determinar la polaridad aditiva de los transformadores. No me detengo en eso porque ustedes ya vieron eso. También es importante conocer la tensión mínima de operación de los equipos. Esta prueba es exclusiva para interruptores de una instalación y sirve para verificar la tensión mínima de la corriente continua a la cual pueden operar las bobinas de cierre y disparo de los interruptores de que se trate y cuyos valores deben estar de acuerdo con las especificaciones del equipo. Muy importante en las estaciones, la fuente de corriente continua que no tiene que cortarse nunca. ¿Por qué? Porque todos los equipos de maniobra reciben señal, están alimentados su bobina de cierre y apertura a través de corriente, una fuente continua. Entonces es conveniente que siempre chequear también la fuente continua. Por eso se hace el valor mínimo de actuación de esta bobina. La prueba se efectúa mediante una fuente de variable, que es un variac de corriente continua, que se conecta a cada una de las bobinas una por una. Y a partir de 0 voltios se comienza a incrementar lentamente la tensión hasta que la bobina realice su operación. En ese instante se anota ese valor que corresponde a la mínima tensión de operación de la bobina que se está midiendo.
También es importante la prueba de los equipos de protección, control, medición y alarmas. Una vez terminada la construcción de la estación, es conveniente efectuar una serie de verificaciones y pruebas como lo siguiente: controlar los tableros de protección y control. Los cables de control, se hace un megado de todos los cables de control, también los cables de control y alarmas y el cableado del sistema de protección, como también es importante verificar el programa de telecontrol y pruebas. ¿Por qué razón? Porque hoy por hoy la mayoría de los equipos ya se está operando a través de un computador. Entonces, también controlar las señales de control para el telemando de estos elementos. Los tableros de protección y control. Importante hacer una inspección ocular de todo el cableado, las cuchillas de prueba, para comprobar el apriete de todas las conexiones. Esto es importantísimo para los equipos eléctricos. En el inicio, que no queden algunas conexiones flojas, porque eso puede crear falso contacto y mala actuación de los equipos. Y además, calentamiento de ese punto que está conectando ese punto de unión. Es decir, durante esta prueba, todos los elementos tienen que estar bien instalados y en buen funcionamiento. Los cables de control. El cableado de control que controla los aparatos de un tablero conviene normalizar también los colores en base a su función y de acuerdo a lo siguiente. Primero, los circuitos de control y corriente normalmente son negros. Los circuitos de potencial son de color también, otra vez, lo de control y continua de color rojo. Lo de potencial, color negro, y lo de corriente de color blanco. Esto es para facilitar en el momento en que se está siguiendo el circuito el circuito ya sea de corriente o de potencial, o si es de un equipo de control, o etcétera. Porque cuando hay problema, entonces la gente de mantenimiento tiene que actuar rápidamente para procurar normalizar la estación en la brevedad. La secuencia de revisión de los cables de control normalmente son los siguientes: revisión del cableado de todos los equipos de alta tensión y sus conexiones que estén bien apretadas. Se controla la relación de transformación de los transformadores de potencial, corriente, de potencia de acuerdo con la relación indicada en los diagramas de protección y medición. Esto se refiere directamente a los transformadores de corriente y potencial. Revisión de los cableados de todos los tableros instalados en la sala de operación de tableros. La revisión del cableado de corriente continua y alterna de los tableros del servicio de la estación, y revisión de la etiqueta son los números indicativos de identificación fijada en cada conductor o cable dentro del circuito. Se debe comprobar la secuencia de operación de los sesionadores e interruptores y de los bloqueos, que a fin de evitar la operación de los sesionadores con carga. Es decir, esto quiere decir que el circuito de mando de los interruptores y sesionadores tiene que estar enclavado. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando está en cierre el interruptor, no tiene que operar el sesionador. Es decir, primeramente tiene que abrir el interruptor y luego se puede operar el sesionador. También se tiene que verificar la operación del equipo auxiliar de los transformadores de potencia, como las bombas, ventiladores, cambiadores de derivaciones, o sea, los conmutadores bajo carga que son motorizados, el sistema de accionamiento, el filtro del conmutador bajo carga, así como todos los servicios de corriente alterna de la estación. Se debe comprobar también la operación de las alarmas, simulando las condiciones de falla.
identificando cada una de ellas. Y también tiene que estar bien señalizado, tanto en el gabinete del propio equipo como del registrador de eventos. De todo y cada uno de los equipos de la estación. Todos los equipos tienen que estar bien identificados. También se tiene que comprobar la transferencia manual y automática de los servicios de la estación de corriente alterna, comprobando la señalización local y de los registros de los registradores de eventos, o sea, de fallas. También es interesante comprobar desde el tablero de control miniaturizado las operaciones de apertura y cierre de todos los equipos de maniobra controlados desde él, verificando la operación del equipo exterior, la señalización del tablero de control y la detección de la maniobra en el registrador de eventos. Es decir, el operador tiene que tener toda la información en su tablero. No tiene por qué ir al patio a estar controlando eso, si cerró, no cerró, qué cantidad de operaciones, etcétera, tiene. Todo a través de eso. Si tiene si es una estación bastante compleja, entonces le va a llevar bastante tiempo y el operador no debe abandonar mucho tiempo su sala de control o de operación. Protecciones. Por supuesto, una de las más importantes de la estación es lo que se refiere a las protecciones. Es decir, tenemos que chequear el funcionamiento correcto de todas las protecciones, ya sea de los transformadores, de las líneas, de las estaciones, etcétera. Tenemos que controlar el faseo de los equipos de protección, o sea, la secuencia de fase de los equipos de protección, las operaciones de los equipos de protección con corriente simulada. Eso se cuentan con simuladores como para hacer pruebas de estos equipos. La secuencia de fase consiste en detectar la posibilidad de que una conexión de los transformadores de corriente o potencial que llega a un relé se conecte con la polaridad invertida. A continuación se indican los pasos a seguir para el control de fase de una protección diferencial de un banco de transformadores. La protección diferencial de un banco de transformadores es una de las protecciones, por decirlo así, una de las más importantes. Cualquier anormalidad entonces tiene que aislar el transformador, además de la protección mecánica como el relé Buchholz que tiene instalado en la parte superior por fallas, que puede ser falla incipiente o una falla verdadera que ocurre en el circuito externo o interno de la estación. Las protecciones siempre tiene que actuar tanto para condiciones internas como también externas. Y acá tenemos otra vez el sistema de alimentación del sistema de protección de corriente continua. Eso no tiene que fallar. Y uno de los problemas típicos de las estaciones es la puesta a tierra de corriente continua. Y eso puede hacer mala o sea, se puede tener un mal funcionamiento de los equipos de protección y de maniobras. Se debe cuidar el equipo, el funcionamiento del equipo, la calibración de los equipos, los tiempos y las conexiones. Estas conexiones también se tienen que cuidar las conexiones de los transformadores de corriente como también de potencial. Hay que tener en cuenta que los transformadores de corriente van en serie con la línea y la parte secundaria normalmente se conecta con los equipos, ya sea de protecciones o mediciones. Eso tienen que saber ustedes. También tienen que saber que el secundario del transformador de corriente no tiene que quedar abierto.
Si se tiene averiado un equipo que está conectado a ese transformador, se tiene que cortocircuitar el secundario. Caso contrario, circula una alta corriente y puede reventar esos transformadores. Bueno, acá tenemos un circuito de prueba de los equipos instalados dentro de la estación. Entonces, acá se está, realmente hoy por hoy ya se tienen equipos mucho más sofisticados para la prueba de los relés. Por ejemplo, acá tenemos un banco de transformadores 85/23 kV, cuya potencia es de 20, 25 y 30 MVA. Es decir, el transformador tiene 3 tensiones. ¿Entienden? Por Sí, esa profe. razón que estamos teniendo, estos datos son importantísimos que tengan en cuenta. Y mucho más la relación de transformación de los TCs, o sea, los transformadores de corriente. Acá, por ejemplo, nos dice que la relación de transformación de este TC es 80/1. Y acá nos muestra relación 240/1. Normalmente, seguramente tiene un acoplador como para que para el diferencial, por ejemplo, no tenga dificultades. Para la protección diferencial, todos los TC tienen que tener la misma relación de transformación, o sea, las mismas características. Ojo con eso. No podemos estar mezclando, por ejemplo, para protección TC de protección con TC de medición. Cada uno tiene su forma de trabajo y se refleja justamente en la saturación del núcleo. Bueno, también es importante verificar el programa de telecontrol y pruebas. Para este grupo de pruebas, se comprueba que los canales de comunicación operen adecuadamente. Y segundo, se efectúa la revisión del programa de telecontrol en la unidad terminal remota por medio de un simulador. Hoy por hoy ya se tienen todos equipos simuladores para probar estos elementos de comando. Las funciones de control del programa de telecontrol deben verificar principalmente, primero, los interruptores, que deben operar uno a uno desde la oficina de control del sistema para comprobar su funcionamiento. Y si funciona correctamente, por supuesto. También se debe probar la operación, cierre y apertura de los sesionadores uno a uno desde el sistema, desde el control central, comprobándose el funcionamiento de los bloqueos que existen entre cada interruptor y sus sesionadores. Es decir, eso es importantísimo tener en cuenta. Además, los sesionadores de línea también tienen que estar tiene que tener también su secuencia de operación. Si un sesionador de línea está cerrado, no se puede operar el sesionador de puesta a tierra. Tiene que abrirse primeramente el sesionador de línea y posteriormente poner a tierra la parte de aguas abajo. ¿Cómo se hace eso? A través justamente del interbloqueo. Normalmente se hace interbloqueo eléctrico y también mecánico. Los cambiadores de derivación en los transformadores también se tienen que comprobar a distancia a través del programa de control y prueba. Es decir, todos los puntos del conmutador bajo carga del transformador se tienen que probar en los distintos puntos. En algunas estaciones es necesario controlar a distancia el cambiador o sea, el conmutador bajo carga. Pero normalmente, en casi todas las estaciones, el conmutador bajo carga opera en forma automática desde el local. Es decir, recibe una señal de tensión a través de un elemento que se llama balanza de tensión.
cuando hay variaciones sustanciales en la relación de transformación, entonces acciona el conmutador bajo carga para cambiar la relación de transformación y mantener la tensión a niveles adecuados. También es interesante la reposición de los relés auxiliares. Debe comprobarse la reposición de los relés después de cada disparo por fallas. Nosotros habíamos dado en protecciones eléctricas de centrales, estaciones, barras, una serie de relés que normalmente están prácticamente coincide con con la numeración de nuestras estaciones. ¿Por qué? Porque todas esas denominaciones bien están normalizadas. Bueno, otra prueba también que es importante realizar son las pruebas de equipos a tensión nominal. Antes de aplicar la tensión nominal, se van a analizar las pruebas realizadas al equipo. En especial, la rigidez dieléctrica, compararla con las pruebas efectuadas por los fabricantes. En caso de pruebas dudosas, conviene efectuar una segunda verificación y si persiste la duda, efectuar pruebas más especializadas o sustituir el equipo. Nosotros no tenemos que energizar, atiendan bien esto. Ustedes no tienen que jamás energizar un equipo de alta tensión en condición de duda. Tiene que tener duda cero para energizar los equipos de alta tensión y las estaciones principalmente. Mientras dure una prueba, los relés se deben ajustar a su máxima sensibilidad para que en caso de una falla, los daños sean mínimos. La sensibilidad de los relés. Se debe efectuar una inspección ocular de todos los equipos en la estación para eliminar posibilidades que se hayan olvidado puesta a tierra, conexiones a tierra o terminales sin conexión. Los tableros de protección, control de alarma deben estar en condiciones de operación y no deben tener bloqueo de ningún tipo. Todos los equipos de control y protección deben ser revisados para su operación para que no ocurran falsos contactos o existan bloqueos, etc. Y finalmente, todas las pruebas efectuadas, revisadas, la estación y teniendo la completa seguridad que no existen tierras anormales que se van a energizar, se solicita el permiso correspondiente al despacho de carga para proceder a energizar la estación. En concordancia con el despacho de carga le va a estar dando las órdenes correspondientes para energizar la estación, equipo a equipo. Tiene una secuencia lógica que seguir el despachante de carga para energizar la estación. Un dato importante también es el control de fases. Es decir, la fase de llegada de la estación hay que controlar, como también en la fase externa al sistema. Voy a mostrarle un circuito en donde nos muestra un transformador de potencia. Entonces acá tenemos la barra de alta tensión, el transformador de potencia y se mide el secundario. Acá se comprueba si existe la correspondencia de fases. Entonces, si existe correspondencia de fases, ¿qué va a pasar con entre esta fase? No va a haber tensión alguna. Entonces, se comprueban las tres fases, o sea, normalmente se comprueba dos fases. Con eso, normalmente los operadores ya están seguros y pueden energizar este transformador de potencia. Pero siempre hay que hacerlo. Después, principalmente cuando se va a energizar por primera vez o cuando se cambia de equipo o transformador de potencia. Una vez que se hicieron todas las pruebas indicadas, programadas, entonces se energiza la estación y esta operación se realiza con cada una de las líneas de alta tensión que entran en la subestación. Todas estas operaciones se realizan
en concordancia con las órdenes emanadas del despacho de carga, el despachante de carga. Una vez que está energizada la estación, se deja en servicio en vacío y finalmente se toma carga. En el caso de transformadores nuevos, normalmente se toma muestra de aceite para un análisis físico, químico y cromatográfico durante las primeras 48 a 72 horas, dependiendo de la importancia de la estación y de la potencia del transformador, de tal manera que eso puedan servirnos como datos a futuro. Bueno, si tienen alguna pregunta, tenemos 2 minutos para evacuar todas las preguntas y consultas, señores. Y por supuesto, acá también es importante mencionar un poquitito los datos de proyecto, que eso es en el caso de una estación nueva. Ustedes ya saben lo que se tiene que tener en cuenta, ¿verdad? En la memoria del proyecto tiene que haber la instalación, localización la misma, la descripción tallada de la instalación, las características generales, los factores de seguridad, las especificaciones de los equipos, las pruebas realizadas en fábrica, en campo, los juegos de planos. Eso es importante también. Ante cada cambio de equipo es importante registrar los planos, regularizar los planos. Caso contrario, quedamos otra vez con que nuestra planificación, los planos nunca están actualizados en la estación mencionada. Y bueno, creo que hay tantas cosas que decir todavía, pero les dejo un minuto para reflexión. Si tienen alguna consulta, pregunta. Y si tienen alguna duda con los materiales que les facilito, que les suministro, me informan, me consultan. Puede ser por correo. Y les aclaro a la mayoría, al delegado, y el delegado le aclara a todos. ¿Estamos? Sí, profe. Le escucho. Sin problemas. Cualquier cosa al delegado le avisamos. Bueno, entonces, con esto estamos cerrando prácticamente nuestro ciclo. Si tienen algo que consultar luego, no duden en preguntar. Siempre estamos abiertos, inclusive cuando hagan para su trabajo de proyecto, de trabajo, entonces estamos abiertos. Eso no quiere decir que tengo que ser solamente tutor de usted, no. Lo mismo lo voy a ayudarle en cualquier campo. ¿Estamos? Y bueno, Muchísimas gracias. la próxima semana comienzan los recuperatorios. Creo que la mayoría están en fase de ir directamente al final. Entonces, de cualquier manera, les agradezco también su dedicación y la paciencia que me tuvieron.